Hola, buenos días, ¿cómo están? Que se le note en su voz que está bien. ¿Está bien? Ahora dígale a su cara, ¿estás bien? Sonría, hombre, Dios lo ama mucho, Dios tiene planes para usted, Dios tiene pensamientos de bien para usted, no son pensamientos de mal. No creo que le haya gustado mucho. A ver, Dios tiene pensamientos de bien para usted, no tiene pensamientos de mal. Él no está pensando cómo lo va a enfermar, Él no está pensando cómo lo va a poner pobre, Él no está pensando qué va a hacerle mal a usted hoy. Él está pensando cosas de bien. Él está mirando hoy cómo lo va a bendecir a usted. Él está pensando y diciendo, ¿qué le voy a bendecir a mi hijo hoy? ¿Qué le voy a dar a mi hijo hoy? Si dice la Biblia, dice Jesús, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todo lo que nosotros le pidamos también? Yo tengo a mis hijos y aquí estaban ahorita. Si ellos me piden a mí algo, yo no se los voy a negar. Yo no estoy pensando cómo voy a enfermar a mi hija. Yo no estoy pensando cómo la voy a hacer sufrir. Es que yo soy el alfarero y yo la voy a moldear y la voy a hacer sufrir para que aprenda. No, yo tengo pensamientos de bien para ella. ¿Usted puede creer esto esta mañana? Yo no sé ni por qué le dije todo eso, pero ya se lo dije. Que Dios le bendiga mucho. Mi nombre es César del Ángel, como decía nuestro hermano Alan, mi esposa Fabi. Somos originarios de Tamaulipas, de Tampico. No traigo armas, se lo prometo, no traigo ningún arma. Estoy muy contento de estar aquí en Querétaro. Es una ciudad hermosa y nos han cobijado muy bonito. Hace casi 2 años llegamos. Como dice el hermano Alan, hemos trabajado en el campo misionero, hemos trabajado en el gobierno de la iglesia también en nuestra zona. Y ahora el Señor nos llamó a venir a servir aquí a Querétaro y es una gran experiencia, la verdad. No estoy muy contento de conocer a los pastores Manuel y Cristi Carrasco. De verdad que la manera en que los conocimos fue algo muy extraño y sé que son esas citas divinas que el Señor orquestra y esos planes que Él tiene. Entonces me llamo César del Ángel, a sus órdenes, y quiero decirles que esta iglesia es la iglesia más queretana que he conocido. ¿Sabía usted eso? Es de verdad, es la iglesia más queretana que he conocido en Querétaro. Ustedes tienen los arcos aquí arriba. De verdad, o sea, no me falta el acueducto que salga ahí. Bueno, de verdad, qué padrísimo, qué ambiente, qué grupo de alabanza, qué palabra. La hermana que estaba ministrando me quitó el mensaje de hoy. Eso es lo bonito del Espíritu Santo, que el Señor tiene esos planes y esas palabras específicas para nosotros. Que yo creo que dijo el Señor, César, si tú te callas, yo ya la dije con ella está compartiendo lo que yo quería compartir con ustedes. Y bueno, vamos a abrir la Biblia, ¿no? Creo que es buena idea. Es domingo por la mañana, estamos en la iglesia y creo que es una buena idea abrir la Biblia. Bueno, pienso yo. ¿Alguien me puede acompañar en Mateo 28, por favor? Mateo 28. Y es un versículo conocido para todos los cristianos e incluso para no cristianos también. Mateo 28, versículo 19 y 20. Me indica con un ya lo tengo o un amén o aquí estoy cuando lo tenga. Amén. Este mensaje que el Señor me ha podido encomendar hoy, puede ser que es un mensaje que usted ya conozca, puede ser que es un mensaje que usted no conozca, eso no importa. El Señor está hablando hoy para confirmar y para comunicar algo muy especial para esta iglesia. Creo que es muy específico y vamos a hacerlo. Entonces vamos a ver en Mateo 28, 19. Dice, por lo tanto, vayan y hagan cristianos a todas las naciones. ¿Dice eso? ¿Qué es lo que dice, hermanos? Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, enseñen a los nuevos discípulos, no cristianos. Diga conmigo discípulos. Todos digan conmigo discípulos. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y tengan por seguro esta promesa es para usted y para mí, que estoy con ustedes a veces, de vez en cuando se me dé la gana. No, dice el Señor, yo estoy con ustedes siempre.
Y yo estuve revisando las traducciones y vi la raíz etimológica de la palabra siempre, y significa siempre. Nunca va a dejar de estar con nosotros, siempre va a estar con nosotros. Qué promesa para usted, hasta el fin de los tiempos. El mayor llamado que nosotros tenemos como hijos de Dios en la tierra no es a ser cristianos. Perdónenme, hermanos, pero no es a ser cristianos. El Señor no nos mandó a predicar el evangelio para ser cristianos. Él nos mandó a predicar el evangelio para ser discípulos. Y un discípulo es un estudiante. Un discípulo es una persona que está aprendiendo y que está adquiriendo conocimiento y que está siendo impartido del conocimiento de la palabra de Dios. Diga conmigo, discípulo. Lamentablemente la iglesia siempre se ha enfocado en hacer cristianos. Y no está mal hacer cristianos. Está mal arrebatar las almas del infierno. Está mal arrebatar del diablo a todas aquellas personas que están perdidas. Pero no se acaba la historia ahí. Yo he trabajado en campañas evangelísticas, he estado como misionero en el campo, y yo entiendo lo que es evangelizar, entiendo que es ganar almas para Cristo, pero no se acaba ahí. Dice la palabra, dice Jesús, hagan discípulos. ¿Qué importancia es esta de hacer discípulos? Usted tiene la capacidad de hacer discípulos. No se la creyó, nada más una hermana se la creyó. No le estoy mintiendo. Ahí, si no me cree a mí, peléese con el Señor Jesús. Hagan discípulos, dice el Señor. Pero se nos está pasando una pequeña parte aquí. Yo sé que todos los predicadores usan el versículo 19 y 20, dicen vayan y hagan discípulos. Pero el versículo 18, ¿podemos leerlo? Esta es la clave para usted y para mí. Este versículo es el fundamento para usted y para mí para hacer lo que sigue. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús ahorita mismo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús ahorita mismo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús ahorita mismo está sentado en la diestra del Padre. Jesús ya no está haciendo ahorita lo que hacía en la tierra. Él ya se sentó y Él está descansando en su obra redentora, para que usted y para que yo podamos continuar su obra. Amén. No me creyó esto. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y pues claro que lo podemos decir. ¿Quién puede decir amén a eso? ¿Jesús tiene autoridad? ¿Jesús tiene poder? Hay otros versículos que dicen, otras versiones que dicen poder. Hay otra versión que dice que se le ha dado la potestad sobre todo el universo, sobre el cielo y la tierra. Y es muy fácil reconocer que Jesús es Señor, ¿verdad que sí? Yo creo que ¿quién ha aceptado a Jesús en su corazón? Todos hicieron esa oración de Señor, ¿eres mi Señor en mi vida? ¿Sí? Entonces es muy fácil decir que Jesús tiene poder. Pero pregúntele a su vecino, en serio pregúntele: ¿tú tienes poder? ¿Verdad que sí? Sí, me va a decir como Iron Man, como Superman. Esa misma autoridad que tiene Jesús, le tengo una buena noticia, es la de nosotros. Y usted me va a decir ahorita: nada, estás loco, ¿cómo crees? Es la de usted. Tal como Jesús es usted aquí en la tierra. No es una blasfemia. Tal como Jesús es usted. Y si toda la autoridad fue dada sobre Jesús, sobre el cielo y sobre la tierra, usted tiene autoridad también en el cielo y en la tierra. La oración del Padre Nuestro de Jesús: hágase tu voluntad, ya está hecha. El reino de Dios ya vino hace 2000 años y fue establecido para nosotros, para que nosotros podamos tomar poder y autoridad. Y si usted no me está creyendo, porque veo unas caras que no me creen, que tal como Jesús es usted, porque usted puede decir: no, pero oye, tú no me conoces, yo peco, yo me equivoco. Tal como Jesús es usted. Una cosa es lo que usted haga, una cosa son los hábitos que usted tenga, los hábitos que yo tenga, las actividades que yo haga o las que usted haga, pero tal como Jesús es usted. Y si no me cree, vaya conmigo a 1 de Juan 4:16. 1 de Juan 4:16, por favor. Diga conmigo: tal como Jesús soy yo. Cuesta creérsela. Cuesta. Lo voy a leer en la versión latinoamericana.
está muy parecida, pero me da un entendimiento. Hermanos, siempre intente comparar versiones. No significa que una sea equivocada y una tenga la verdad. Significa que las traducciones nos dan un contexto más amplio de las cosas y nos dan más información. De lo que a un traductor se le pasó, otro traductor lo está haciendo. Soy traductor, se lo digo de verdad. En esto se perfecciona el amor en nosotros, hermanos. En esto se perfecciona el amor en nosotros. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, ¿quién? Nada más el hermano Ricardo, ¿verdad? Nada más el hermano Ricardo dice amén. Pues como Él es, pues como Jesús Él, así somos también nosotros en este mundo. Hermanos, la hermana estaba orando por revelación hace rato. Y yo creo que la revelación está llegando este día hoy. Yo no estoy haciendo nada más que predicar la palabra. Pues como Él es aquí, así somos también nosotros en este mundo. Así la gente está anhelando que usted y que yo podamos reflejar a Jesús. Y ahorita lo vamos a ver. Pero usted y yo somos Jesús en la tierra. Nosotros somos las manos, somos los pies, somos la boca, somos la mente de Cristo en la tierra. Tal como Él es, somos nosotros. Si usted y yo no hacemos esto, la gente no va a conocer la santidad del Señor. Si usted y yo no empezamos a hacer esto, la gente no va a ver la santidad del Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si no se ve la santidad en mi vida, ¿cómo la van a ver los demás? Y la palabra santidad no significa que estoy arrodillado 24 horas, 7 días a la semana. La palabra santidad significa que yo estoy apartado, estoy separado para llevar la gloria de Dios en este mundo. ¿Quién es santo aquí? Sé que es difícil porque estamos acostumbrados a la religión, que dice que yo tengo que ser santo y tengo que hacer cosas para ser santo. Dice la Biblia en Hebreos que Él perfeccionó una vez y para siempre a los santos. Una vez y para siempre. Usted es santo. Yo sé que el Señor está haciendo algo en su corazón. Yo sé que en su corazón está empezando a arder esto. No somos menos que Jesús y no somos más que Jesús. Somos tal como Él es. Dice aquí su versión, dice diferente, pero la Biblia dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros. Pues como Él es, así somos nosotros también en este mundo. No somos más, no somos menos. Hermanos, es con carácter de urgencia que nosotros entendamos esto. La gente está perdiendo la oportunidad de conocer al Señor. Piense por un momento en esto. Deje de pensar en usted, en su necesidad, en su condición. Deje de pensar un momento. Sé que esto es difícil, porque la vida es complicada y yo sé que a lo mejor a todos nos viene duro algunas situaciones. Pero piense un poquito fuera de usted. Piense en ese vecino, en ese compañero de trabajo, en esa compañera de escuela. Piense en ese familiar. Es urgente que usted y que yo entendamos esto el día de hoy. Y es lo que yo quiero compartir en esta mañana. Hemos sido adoptados. Vamos al libro de Romanos, por favor. Vamos a estar ahí un poquito estancados en Romanos 8. Es con carácter de urgencia que ya nos creamos lo que la Biblia dice que nosotros somos. Las circunstancias y las situaciones en la vida te van a decir otra cosa. Te van a decir que eres un derrotado. Te van a decir que no sirves para nada. Las circunstancias te van a decir que eres pobre. Es que mi familia es pobre y yo voy a ser pobre y mis hijos van a ser pobres y mi generación es pobre. No, ese no es usted. ¿Jesús es pobre? Entonces, tal como Jesús es. Exacto, hermana, exacto, yo soy. Tal como Jesús es, yo soy. ¿Jesús está enfermo? Jesús no está enfermo, entonces Jesús tampoco debe estar enferma ni enfermo. Pero es que ¿por qué estoy enfermo? Porque hoy se le va a ir esa enfermedad. Esa enfermedad se va a ir hoy. Esa escasez se va a ir hoy. Porque tal como Jesús somos nosotros en este mundo. Amén. Romanos 8:15 dice: wow. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos de recibir, o habemos recibido el espíritu de adopción. Diga conmigo, adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre.
Ok, eso es lo que quiero compartir el día de hoy. Imagínese usted, bueno, vamos a suponer, ¿alguien conoce a Steve Jobs, el creador de Apple? ¿Sí? Vamos a hacerlo más local. ¿Sabe quién es Carlos Slim? ¿Sí? El que tiene todo el dinero, el gordito con todo el dinero. Es como jugar Monopoly, no es el Monopoly de él. Tiene mucho dinero, pero imagínense, ojalá y no pase, pero que falleciera Carlos Slim. Las noticias aparece, Carlos Slim ha muerto. Y todos, no inventes, ¿qué va a pasar con todo su dinero? ¿Y quién va a ser el heredero? ¿Qué es lo que va a suceder con todo ese dinero de Carlos Slim? Y de repente tocan a su casa, o el timbre, o no sé. Y le abren a la puerta y le dicen, ahí está un carro, una limusina, hombres de negro están a la afuera de su casa. ¿Y qué cree? Le acaban de decir que usted va a ser el heredero, usted es el que va a recibir todo el dinero de Carlos Slim. ¿Qué pensaría usted? Qué bonito. Ya voy a poder comprarme todo el maquillaje, dicen las hermanas. Ya voy a comprar todas las bolsas y todos los zapatos. Usted podría decir, no, pues ya, y llegan todos los abogados y le dejan los papeles. Mira, tú eres el que se va a quedar con todo el dinero. No encontramos al heredero y tú estás bien emocionado con ese dinero. ¿Qué pasaría entonces si el hijo legítimo de Carlos Slim aparece en escena y dice, oigan, yo soy el hijo? ¿Qué pasaría con ese dinero? ¿Para quién es ese dinero? ¿Es para ti? No, pues es para el hijo. Definitivamente es para el hijo. Usted se quedaría sin nada y el hijo, por ser legítimo, por ser un hijo, él se quedaría con ese dinero. Estaba discipulando a un grupo hace poquito en una iglesia aquí en Querétaro y un muchacho salió con una pregunta o un comentario y dice, es que se me hace injusto. Yo en la empresa, yo trabajo, llego temprano, soy diligente, no soy perezoso, hago todo bien. Yo llego a las 10 minutos antes del trabajo, me voy una hora después. Si me piden que me quede, me quedo. Es como todo un buen trabajador. Se me hace injusto que nada más de buenas a primeras llegó el hijo del dueño y le dieron una oficina y le dieron carro y llega bien tarde. Y le digo, hermano, es el hijo del dueño. ¿De verdad te quieres pelear con el hijo del dueño? Pero es que se me hace injusto. Es el hijo del dueño. Él tiene derecho, pastora, gusto verla. Él es el hijo del dueño, tiene derecho a todo lo de su padre. Si trabaja o no trabaja, él tiene derecho a lo de su papá. ¿Usted es un hijo o es un trabajador del Señor? Yo sé que muchas veces nos dicen, es que yo soy aquí, Señor, este pobre siervo, aquí estoy. Usted, hermano, usted no es un siervo. Usted no tiene una mentalidad de sirviente. Usted es un hijo de Dios. Esa falsa humildad de es que yo solo soy un siervo del Señor. No, usted es un hijo. No me está creyendo. Romanos 8:15 dice, hemos recibido el espíritu de adopción. Digan conmigo, adopción. Y yo sé que para muchos la palabra adopción tiene un significado pues común, porque la cultura romana la hemos adquirido y la hemos metido en nuestro lenguaje. Y la palabra adopción significa que si yo tengo, usted sabe, no le tengo que explicar tanto, si yo recibo a un hijo que no es de mi familia y yo lo adopto, esa es la palabra adopción, ¿verdad que sí? Eso es muy sencillo de entender. Pero esta carta a los romanos la está escribiendo Pablo. Pablo escribió esta carta en lenguaje griego. No la escribió en español, hermanos. Ni siquiera existía el español. Creo que ya existía, pero muy poquito. Estaba en griego la carta. No estaba ni en hebreo, no estaba en arameo, estaba en griego. La palabra adopción proviene del griego, y no voy a intentar hacerlo, pero se escribe H-U-I-O-S. Juíos, ya lo intenté, me salió mal. Tiene una definición diferente. La palabra adopción es esto. Imagínense, yo tengo a mi hijo, se llama Emilio. Mi hijo tiene 3 años de edad, acaba de cumplirlos. Y yo tengo sirvientes porque tengo mucho dinero. Tengo esclavos, tengo sirvientes. Vivo en la época de Pablo. Pablo es lo que está diciendo esto. Y dice él que hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Qué es esto? Que yo tengo a mi hijo de 3 años, pero también tengo a mis sirvientes. Mi hijo y mi sirviente ante la sociedad y ante mi familia no tiene ningún nivel mayor. Los dos están al mismo nivel. Aunque sea hijo, no tiene derecho todavía a tomar mi herencia. Si el papá muere antes de que sea menor, el que recibe la herencia es el sirviente. ¿Está conmigo?
Por eso es que a Abraham en el tiempo de atrás le decía: Señor, dame un hijo, porque si no se lo va a quedar mi sirviente todo. ¿Se acuerdan de esa oración, los que han leído la Biblia? Exactamente, y ni siquiera era judío. Y Pablo está diciendo esto en griego: espíritu de adopción. Significa que usted y yo tenemos que llegar a una edad madura para poder tomar la palabra de Dios y hacernos herederos de la palabra. Ese espíritu de adopción significa que usted y yo llegamos a ese nivel donde podemos tomar la primogenitura, podemos tomar esa bendición de ser hijos. Mientras tanto, el hijo, si es pequeño, no tiene derecho a nada más que el sirviente. Están al mismo nivel. Eso es lo que significaba en la cultura griega. Cuando Pablo lo está escribiendo, es lo que él está diciendo. Están al mismo nivel, no tiene más derecho. Es lo que se conoce actualmente como el bar mitzvah en los judíos, que es cuando el joven ya llega a una edad de 14, 15 años y ahora sí ya tiene derecho a reclamar lo que es de su padre. Lamentablemente es que la iglesia sigue siendo muy pequeña actualmente. Lamentablemente es que la mayoría de la iglesia sigue viviendo con una mentalidad de infantil. Sigue viviendo con una mentalidad de soy niño. Por eso dice Pablo: hay que seguirles dando leche. No les podemos dar carne porque siguen siendo niños. Pero sabe que esta mañana usted se va a ir como todo un heredero. Usted va a crecer hoy de 2, 3, 4, 5 años, se va a llegar hasta los 18, 21. ¿Quién quiere tener 18 años? Los hermanos dicen: yo quiero tener 18, yo también quiero tener 18. O sea que mis 20 años se notan. El niño en su inmadurez no se diferenciaba, hermanos. Eso es la palabra adopción. Adopción significa entonces que el niño alcanza su edad y ahora sí, ya es adoptado. Ya es tomado como hijo. Ya ahora sí tiene derecho a todo lo de su padre. Para que tengamos en cuenta esta palabra adopción, porque la vamos a seguir viendo. Usted puede ver esto, si no me cree, apunten sus referencias si está escribiendo. Gálatas 4 del 1 al 7. Pablo está abundando ahí. Gálatas 4 del 1 al 7. Y sabe que tal como Jesús soy, no está conmigo, tal como Jesús es perfecto. Jesús pasó por esa situación. No, él siempre fue el Hijo de Dios. ¿Usted también siempre ha sido el Hijo de Dios? Usted también siempre ha sido el Hijo de Dios. Sí. Que no se lo sabía antes y que no lo creía antes es muy diferente. Y que no vivía como tal es muy diferente. Ahorita vamos a verlo. Jesús, imagínense esto. Dice la Biblia en el libro de Lucas que Jesús iba creciendo en sabiduría y en edad. Y que él iba a la sinagoga y que él iba a debatir con ellos, a leer las escrituras en la sinagoga, dice, como era su costumbre. Pero imagínense Jesús, no sé, vamos a verlo de una manera natural, porque siempre queremos ver a Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el inalcanzable, Jesús, y lo es, sí lo es. Pero Jesús, ¿sabe algo? Yo sé que esto no les va a gustar mucho a muchos, pero Jesús sigue siendo hombre hasta ahorita. Jesús no ha dejado de ser hombre. Jesús está sentado a la diestra del Padre como hombre. Fue glorificado, pero sigue siendo hombre. Y dice la Biblia que Jesús estaba chico. Imagínense a Jesús de 8 años. ¿Qué edad tiene el campeón? Tiene 5, 6, 7, 8 años. Imagínense cuando María le está platicando a Jesús: hombre, mi hijo, mira, cuando el ángel vino, tú naciste así, y me dijeron esto, y el ángel me habló esto. Y luego José le platica en el taller de carpintería: no, hombre, sí, Jesús, mira, el ángel se me apareció y me dijo que te pusiera Emmanuel, porque y le empieza a decir, su papá y su mamá le están diciendo a Jesús desde niño quién es él. Piénselo un poquito. Jesús no nació de 30 años. Jesús nació como un bebé y fue creciendo y adquirió conocimiento. Y los primeros que le enseñaron, ¿quiénes eran? Sus papás. Y sus papás, María y José, le platicaban y le decían: Jesús, tú naciste así, y el ángel se apareció, y llegaron unos magos. No eran 3, hermanos, no, eran Melchor, Gaspar y Baltasar. No eran 3. Y llegaron los sabios, y llegaron los estos y aquellos. No, hombre, tu nacimiento fue padrísimo. Y luego Jesús va a la sinagoga y abre los libros, pergaminos de Isaías, y lo que habla de él. Jesús se encuentra en la Biblia y dice que él es el Cordero del mundo que iba a venir. Y él empieza a conocer su vida, la ve en la Escritura. Imagínense a Jesús, 10 años, 12 años, adolescente, viéndose él a sí mismo en lo que dice la Escritura,
en Isaías que está diciendo? ¿Usted ha visto su vida en la Escritura? ¿Por qué no? Tal como Jesús es usted. Y Jesús está viendo en la Escritura. Ahora su mamá se lo platicó, su papá se lo platicó, pero ahora también lo vio en la Escritura. Es como si estuviera viendo una historieta y dijera: wow, yo soy este. Y en Génesis dice esto, y en Deuteronomio dice esto. Está hablando de mí. La Biblia está hablando de mí. Jesús se le empieza a creer y dice: yo soy este, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy ese. Me lo dijo mi papá, me lo dijo mi mamá terrenales, me lo dice la palabra. Pasan los años y pasa el tiempo y vemos a Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué es lo que sucede cuando sale Jesús del agua? ¿Alguien me puede decir? Dice que desciende el Espíritu Santo como una paloma. Se oye una voz, se abre el cielo y se oye una voz. ¿Qué se oye? Dígalo como que se lo cree. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya no lo dice la Biblia nada más, ya no lo dice José nada más, ya no lo dice María nada más, lo dice el Padre. Se oye la voz y le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si usted no se lo está creyendo, porque dice la Biblia que tal como Jesús es, soy yo. Cuando el cielo se abre y le dice a usted: Ricardo, es el único que me sé, Ricardo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano Alan, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. César, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos milagros había hecho Jesús? Ni uno, hermano. No, todavía no había hecho ni un solo milagro. Y el Padre ya se complacía de Jesús. Porque no se trata de lo que usted hace, se trata de quién es usted. Usted ha sido adoptado, usted ha sido llevado a la familia de Dios. Usted es un hijo de Dios. Mejor que ser hijo de Carlos Slim, que le estaba diciendo. Usted es un hijo de Dios. Jesús no había hecho ni un solo milagro, y ya le estaba diciendo el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No me importa que hagas cualquier milagro, no me importa que alimentes a 20,000 personas, no me importa que abras esto, no me importa que hagas aquello, no me importa que resucites muertos. Yo me complazco en quien tú eres. No me importa cuánto tocas en alabanza, no me importa cuánto barres la iglesia, no me importa cuánto haces. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, esto si no lo empezamos a creer, ¿quién lo va a creer? ¿Quién va a escuchar las buenas nuevas? ¿Quién va a predicar las buenas nuevas? ¿Quién va a escuchar estas noticias? Qué padrísimo Jesús al verse ahí. Se vio en las Escrituras, lo leyó en los pergaminos, escuchó a José, escuchó a María, pero ahora se escucha la voz del cielo y toda la gente lo está escuchando. ¿Y qué es? ¿Con quién se encuentra después de ahí Jesús? Es llevado al desierto y se encuentra ¿con quién? Con Satanás. ¿Y qué es la primera tentación que le dice Satanás a Jesús? Exacto, pastora. Si eres, ¿quién cree que escuchó esa declaración también ahí? Satanás escuchó. ¿Cómo es el Hijo de Dios? A ver, Jesús, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le responde con la palabra. Y la segunda vez: Jesús, si eres el Hijo de Dios, aviéntate desde el pináculo del templo. ¿Qué está haciendo Satanás? Está atacando su identidad. Le está diciendo que él no es el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Romanos 8:17 dice: y como somos sus sirvientes, y como somos sus esclavos, esta pobre lombriz aquí sirviéndote, Señor, este vil y despreciable, no, somos sus pastor, ¿qué pasa? ¿Tienen hambre? Dice la versión, la traducción lenguaje actual, dice: tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros.
todo eso lo compartiremos con Cristo. ¿Qué es compartir? Significa que yo voy a tener la misma parte, compartir, la misma parte. Lo mismo que Jesús tiene, la misma herencia que Jesús tiene, es la herencia que usted y yo tenemos hoy. Amén. Usted tiene la misma herencia. Y recuerde lo que estábamos viendo en Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces todo lo que Jesús tiene, usted y yo lo compartimos. Oye, hermano, pero es que no se nota. Le debo mucho a Coppel todavía. Le debo mucho a los de Electra. Y es que usted no sabe, padre hermano, pero es que tengo muchos dolores de cabeza. Eso es muy diferente. No se trata de cómo está, se trata de quién es usted. Se trata de que usted se la crea. Y ahorita vamos a llegar ahí. Hermanos. Usted tiene derecho a eso. Y dice más adelante el versículo 19: porque el anhelo ardiente, diga conmigo anhelo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y aquí viene lo bueno. ¿Está listo? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los que. La creación está esperando que usted y yo nos manifestemos como hijos de Dios. Está esperando que se la crea primero. Que usted diga: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios aquí. Yo voy a manifestar la persona de Jesús. Hermanos, dice que la creación gime con dolores de parto. La creación, sí, los árboles, sí, las plantas, sí, su vecino, su compañero de trabajo, su familiar está gimiendo. Pero es que no se nota, se ven muy felices en su pecado. Dice la palabra de Dios que ellos están gimiendo. La generación, la creación está gimiendo porque la manifestación de los hijos de Dios sea hecha. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Creyendo que tenemos un nivel de servidumbre, de esclavitud. Dice que estábamos leyendo: ya no tenemos un espíritu de esclavitud, tenemos un espíritu de adopción. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Quién la va a libertar? ¿Quién la va a libertar? Yo como hijo. No, vamos a dejar que Diosito lo haga. Vamos a dejar que Diosito, Él va a hacer la obra. No, es que Él obra de maneras misteriosas. No, hermano, dejemos esos clichés. Eso no existe en la Biblia. Dios no obra de manera misteriosa. Dios no hace esas cosas. Dios no va a volver a venir más que cuando venga por su iglesia. Jesús ya no va a volver a venir a predicar. Jesús ya no va a volver a regresar a hacer lo que usted y yo tenemos que hacer. Diosito no lo va a hacer. Tenemos que tomar nosotros nuestra actitud de hijos de Dios. Tenemos que manifestarnos como hijos de Dios. Pero es que no, hermano, yo no puedo vivir así. Yo no te estoy diciendo, no te estoy hablando de tus hábitos, no estoy hablando de tu estilo de vida. Ese es un área muy personal. Yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de quién tú eres. Mi hija Ivana tiene 6 años. Mi hija Ivana está en una formación. Como ustedes papás me han de entender, tengo que lidiar con muchas cosas con ella, de educación y de formación. Entonces, si mi hija viene y me dice una mentira, y mi esposa, que es bien inteligente: Ivana, estás mintiendo. No, no estoy mintiendo. Y ella le crece la nariz. Ivana, estás mintiendo. No, yo no estoy mintiendo. Estás cavando un hoyo más profundo. Estás mintiendo. No, no estoy mintiendo. Yo lo que le voy a decir es lo que dice la palabra de Dios. Ella es una hija de Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que sus hijos son hijos de Dios? Dios no tiene nietos. No, usted es hijo de Dios, pero también sus hijos son hijos de Dios. Bueno, nomás se lo digo. Mi hija es hija de Dios. Y yo le dije a mi hija Ivana: Ivana, tú no eres una mentirosa. Dijiste mentiras, pero tú no eres una mentirosa. Tú eres una hija de Dios. Y yo le he dicho a ella, mi esposa sabe esto: tal como Jesús es, eres tú. Y yo le he dicho: ¿Jesús miente? No, papá. Ya está llorando.
Jesús dice mentiras, ya con mi cara enojado. ¿Dice mentiras Jesús? No, papá. Entonces, ¿por qué dices mentiras si Jesús no dice mentiras? Tal como Jesús eres tú. Yo no sé su estilo de vida, hermano. Yo no conozco ese. Yo lo que quiero comunicarle en esta mañana es quién es usted. Usted es un hijo de Dios. Es que como lo dicen a cada rato, como lo decimos de manera religiosa, no nos la creemos. Pero vean la esencia de ser hijo. La creación está esperando a que nosotros reconozcamos nuestra verdadera identidad de hijos y traigamos libertad a los que no lo conocen. Como le dije, Jesús no va a volver a venir a predicar. Si usted alguna vez ha querido que Jesús ore por usted, ¿sabía que Jesús oró por usted? ¿Sabía usted eso? Cuando Jesús está con sus discípulos, y es el Evangelio de Juan, capítulo 17, está diciendo Jesús orando por sus discípulos, orando por Pedro, por Juan, por Mateo, por sus discípulos, ¿no? Y le dice Jesús: oro porque ellos hagan esto, oro porque ellos reflejen el amor, que se vea que ellos permanecen en amor como tú y yo permanecemos en amor. Y dice Jesús: y no oro nada más por estos, oro por aquellos que van a escuchar por medio de ellos. Usted y yo somos los que escuchamos debido a que Pedro, debido a que Juan, debido a que aquellos hombres de Dios escucharon la palabra, nosotros escuchamos por ellos. Jesús oró por usted. Si usted dice: yo quisiera que Jesús ore por mí, yo quiero que aquel pastor Cash Luna ore por mí, Jesús oró por usted, hermano. Yo sé, sí, es que yo quiero que ore el apóstol X. Jesús oró por usted, hombre, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios en la carne oró por usted y por mí. En el libro de Hechos, capítulo 9, no vamos a leerlo todo, solamente le voy a platicar mi versión de la historia 2018. Hechos 9, por favor. Y es una historia muy conocida. Es Saulo, después conocido como Pablo. Y aquí viene el asunto que les quiero dejar a usted. Les quiero dejar una pequeña carga. Hechos 9, usted sabe que, bueno, vamos a leer el versículo 1 nada más. El versículo 1. Saulo, aún respirando amenazas y muerte, que no son palabras cualquiera, ¿eh? No es de Tamaulipas. No es un sicario, pero sí es un sicario. No es de Tamaulipas, pero es un sicario de Damasco. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y traía sus cartas. El chiste es que Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, tenía una encomienda. A él lo contrataron para matar cristianos. Así de sencillo. ¿A qué te dedicas? Mato cristianos. Oye, ¿a qué te dedicas? Meto a los cristianos a la cárcel, los jalo de los cabellos y los meto a la cárcel. A eso me dedico. Imagínense el currículum de Pablo. Y dice la Biblia aquí en el capítulo 9 que Saulo lleva esas cartas como todo un sicario, va a ir a matar cristianos. Entonces dice que se le aparece el Señor en el desierto. Y muchos dicen que se cayó del caballo. No se dice qué animal era, pero se cayó en el desierto. Y ustedes pueden ir viendo la historia conmigo si no me la creen. Y se escucha una voz resplandeciente y le dice: Saulo, no es cierto, ya mentí. Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres? No te conozco, ¿quién eres? Y Jesús le dice: soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y le dice Jesús: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cosas son patadas, y aguijón era lo que le ponían a los animales atrás para que no se hicieran para atrás. Entonces estar pegándole al piquete ese, le dice: es dura cosa. Ese no es el asunto. Jesús le está diciendo a Saulo, le está diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces la historia dice que Saulo quedó ciego en ese momento. Entonces Jesús le da la instrucción y le dice: necesito que vayas a la ciudad de Damasco. Vete a Damasco. Saulo es un asesino. Saulo es un sicario. Los cristianos lo conocen, saben quién es Saulo. Al tercer día Jesús se le presenta a un discípulo que se llama Ananías.
Diga conmigo, Ananías. Se le presenta a Ananías y le dice, Jesús le dice a Ananías: oye, Ananías, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé, es mi versión. Le dice: buenas tardes, Ananías. Oye, ¿qué crees? Te voy a mandar a Saulo para que vayas y ores por él, que le ponga las manos y ores por él. Ok, no me entendió. Imagínese ahorita, no sé los nombres ahorita, pero imagínese al sicario más peligroso de México, que usted sabe que mata cristianos, es un trabajador del Chapo Guzmán, y usted sabe que es un sicario, es un asesino, y usted es un santo discípulo. Dice la Biblia que Ananías es un discípulo. Y dice Jesús: quiero que vayas y ores por Ananías, por Saulo. Que te diga: hermano Alan, quiero que vayas y ores por el sicario que mata cristianos. Claro, dice Ananías. Le responde, vamos a leerlo más abajo. Más abajo. Ananías es un discípulo. Más abajito. Más abajo. Me gusta la respuesta de Ananías. Muy diplomático Ananías. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, Ananías dice: Señor, ¿de verdad quieres que yo vaya? Es un asesino. Se habla de Pedro, se habla de Pablo, se habla de todos los discípulos. ¿Y Ananías? ¿Qué hubiera pasado si Ananías dice: no, yo no voy? ¿Qué hubiera pasado si Ananías dice: yo no voy a ir con ese pecador, sicario, asesino? Yo no voy a ir, Señor. A mí mándame a lo santo. A mí mándame a predicar al que ya quiere escuchar la palabra de Dios. A mí mándame donde está suavecito y bien bonito. Y el Señor le dice: no, Ananías, yo quiero que tú vayas. ¿Qué hubiera pasado si Ananías no hubiera orado por Pablo? ¿Qué hubiera pasado? Ni siquiera usted y yo estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque Pablo llegó a España, Pablo llegó a toda Europa. Nosotros tenemos el evangelio porque Pablo predicó a los gentiles. Pero ¿qué hubiera pasado si Ananías dice que no? ¿Qué hubiera pasado si Pablo no es discipulado por Ananías y por los discípulos? Piénselo, hermano. La creación está gimiendo para que los hijos de Dios se manifiesten. Los hijos de Dios tienen que manifestarse. La creación gime con dolores de parto para que usted y yo nos creamos quienes somos en Él. Ananías sabía que era un hijo de Dios. Y usted puede decir: ¿esto qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver todo con usted. Porque si usted le ha dicho al Señor: ¿qué quieres que haga? Si usted le ha dicho al Señor: Señor, úsame. Si usted le ha dicho en su corazón: Señor, yo sé que nací con un propósito. Seamos sinceros por un momento. Todos seamos sinceros. En algún momento de nuestra vida hemos sentido que hemos sido creados para algo. Tú sabes que sabes. Y dices tú: yo por algo fui hecho. No sé para qué, pero fui hecho para algo especial. Usted fue creado para ser hijo, para manifestarse. ¿Qué hubiera sido si no hubiera habido una Ananías, hermano? No tendríamos 2/3 del Nuevo Testamento. No tendríamos la palabra de Dios. Usted y yo no tendríamos el evangelio. Seguiríamos en taparrabos aquí en México. Siguiente capítulo, en el capítulo 10. Otra historia muy similar. Pedro. La historia es de Pedro con Cornelio. Cornelio dice aquí que es un centurión. Significa que tenía 100 personas bajo su mando. Son 100 soldados, 100 guerreros, porque eran de la guardia italiana, llamada la italiana. Entonces dice la Biblia que Dios, el Espíritu o el ángel del Señor, se le aparece a Cornelio y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han sido llegadas hasta el cielo. Ya llegaron hasta el cielo. Y le dice Dios, o el ángel del Señor le dice a Pedro: Pedro, manda a estos hombres porque yo voy a hacer algo contigo. Y utiliza a 2 hombres. Pero ¿qué creen? Al mismo tiempo, así como con Saulo y como con Ananías, Dios estaba orquestando las cosas otra vez. Dios está hablándole a Cornelio
para que vaya y busque a Pedro. Pedro es un judío, digan conmigo judío. Vamos a hacer esto así un poquito más sencillo. De este lado son los judíos, es que son más. Y de este lado son los gentiles. Cornelio es un gentil, Cornelio es romano. Estos son los judíos. Ok. Entonces, en la mentalidad judía, se lo voy a poner el contexto histórico, para el judío es casi prohibido hablarle a un gentil. Si los judíos son judíos, no se pueden llevar con los gentiles, porque para los judíos estos son como perros. Los gentiles son como perros para los judíos. Los que tienen el derecho a la bendición son los que tienen la promesa son los judíos. Entonces los gentiles no tienen derecho a nada. En la mentalidad del judío es esa la mentalidad. Yo soy mejor que cualquier otro gentil. Yo tengo la promesa de Dios. Yo soy bendecido por Dios. Yo tengo todo. Yo soy hijo de Abraham. Ok. Pedro es un judío. Pedro predicó a judíos todo el tiempo. Jesús, cuando estuvo predicando, predicó con judíos. Todo lo que había hecho Pedro hasta este momento había sido con judíos. Entonces dice la historia en el capítulo 10 de Hechos, que Pedro tenía hambre y que abajo estaban haciendo de comer, y que él se fue al techo, y que mientras estaba en el techo Pedro tuvo un éxtasis, tuvo una visión. Y la visión era una sábana, un lienzo, como lo quiera ver. Era no sé, una tela que bajaba desde el cielo, y en esa tela, o no sé qué, era un lienzo, tenía cuadrúpedos, tenía reptiles, tenía animales impuros, que en la ley se le decía que era impuro. No podía comer todos esos animales. Pero la voz del Señor le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro contesta. ¿Pedro es judío o es gentil? Judío. Entonces Pedro dice: Señor, ¿por qué me pides eso? Yo no he comido cosa impura desde mi juventud. ¿Por qué me pides eso? Pedro, mata y come, le dice la voz. Y Pedro dice: Señor, yo no he comido cosa inmunda. Y la voz le dice: Pedro, no llames inmundo a lo que yo ya he purificado. No me está entendiendo. Gentiles, judíos, Pedro le está diciendo: yo no he comido cosa impura, yo no he comido cosa inmunda. Y Jesús le dice: no llames impuro a lo que yo ya he purificado. Jesús murió por el mundo, no murió por los cristianos nada más. No me escuchó. Jesús murió por el mundo, reconcilió al mundo, no nada más a los cristianos. ¿En qué momento nos convertimos en nosotros y ellos? ¿En qué momento adoptamos esa mentalidad de Pedro? Pedro hasta este momento tenía una mentalidad de nosotros los judíos y ellos los gentiles. Yo no puedo ir para allá porque yo soy judío. Tiene la visión y tocan a la puerta y llegan los sirvientes de Cornelio. Recuerden que Cornelio los mandó al mismo tiempo que tiene la visión. ¿Cómo es el Señor? Y le dicen los sirvientes de Cornelio: queremos que nos acompañes con Cornelio. Mira, tenemos ahí algo que queremos platicar contigo, bla, 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 bla. Y dice la Biblia que Pedro, camino, usted lo puede ver en su Biblia, Pedro cuando va camino a ver a Cornelio, dice que iba dando vueltas en su cabeza, que iba pensando en la visión. Imagínense lo que estaba pasando en Pedro, cambiando. Y yo soy judío, ellos son gentiles, yo tengo la promesa, ellos no merecen esto. Y está pasando algo en su cabeza. Cuando llegan a la casa, Cornelio, ¿qué hace? Cornelio se le va a los pies y se arrodilla delante de Pedro. ¿Qué le responde Pedro? Pedro le responde: levántate, porque yo también soy hombre. Pedro ya no dijo soy judío, dijo soy hombre. Le está diciendo: párate, somos iguales, no somos diferentes. Pedro tuvo un encuentro con el Señor. Y Cornelio se arrodilla y Pedro dice: levántate, somos iguales.
Y en el versículo 15 de Hechos 10, dice Pedro esto: volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Más adelante, pero en el versículo 25, por favor. Pedro ahora entiende, en el versículo 25, Pedro ahora entiende que son iguales a la vista de Dios, sin distinción de judíos y gentiles. Y en el verso 28, ¿qué le dice Pedro a Cornelio? Vosotros sabéis cuán abominable, fíjense la palabra, abominable, detestable, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame. ¿En qué momento pasó esto? Pedro estaba entendiendo: ya no soy judío, ya no se trata de eso. Ahora los gentiles tienen el mismo derecho. ¿A qué voy con todo esto? Que el cristiano ha adoptado esta mentalidad de nosotros y ellos. Yo soy cristiano y yo no me voy a juntar con el mundo. Yo soy cristiano y yo no voy a juntarme con los pecadores. Yo no me voy a juntar con los inconversos, con los mundanos. No sé qué tantas palabras hemos inventado los cristianos. ¿Qué hubiera pasado si Pedro dice no? Cornelio no hubiera recibido. Vean lo que pasó con Cornelio. Vamos a ver más adelante. Dice en el versículo 30, hermano, a ver, déjame ver el 30. Empieza a platicar la historia y dice que estaba una multitud dentro de la casa. Y la casa, todas las personas que estaban en la casa fueron llenas del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que está pasando, hermanos, aquí es que Pedro abrió una puerta al abrir su corazón. Pedro sabía que era un hijo de Dios, pero Pedro no se limitó a ser un hijo de Dios. Pedro abrió la puerta a creer que era un hijo de Dios y que tenía la oportunidad de acercarse a lo que nosotros le llamamos pecadores y le llamamos inmundos. El mismo poder que Jesús tiene, lo tiene usted. La misma primogenitura que tiene Jesús, la tiene usted. La misma identidad que tiene usted es la de Jesús. Lo puedo decir al revés porque es la verdad. ¿Dónde está ese Ananías y dónde está ese Pedro en mí? En usted. ¿Cómo van a escuchar las buenas nuevas y las noticias si usted y yo no estamos dispuestos a creernos que somos hijos de Dios? La creación gime, dice en Romanos 8. La creación gime como con dolores de parto. Están esperando que se manifiesten los hijos de Dios. Ok, y usted puede decir: ¿a mí qué con eso? Pues que usted y yo tenemos esa responsabilidad. No todos están llamados al púlpito, hermanos. No todos están llamados a ser un pastor. No todos están llamados a ser, no sé. Pero ¿qué decía Mateo 28? ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de hacer discípulos. No nada más cristianos. Un discípulo imparte lo que es. ¿Dónde está Ananías del 2018? ¿Dónde está el Pedro del 2018? Se lo voy a poner de esta manera para que me entienda. Cuando escuchó la voz, Saulo de Tarso, ¿quién estaba hablando? Jesús. Pero ¿quién le predicó a Saulo de Tarso? ¿Acaso Jesús no podía predicarle? ¿Acaso Jesús no sabe la Biblia para predicarle? Jesús mismo le podía haber predicado a Saulo, pero sin embargo necesitó a un Ananías que dijera: yo lo hago, yo oro por él, yo le quito la enfermedad que trae. Cuando Cornelio tiene la visita del ángel, ¿el ángel no le puede predicar a Cornelio? ¿Acaso el Dios no podía predicarle a Cornelio a su casa? Sí lo podía haber hecho, pero Dios no predicó. Jesús no les predicó.
necesitó a Pedro para que fuera y orara con ellos. El Señor puede predicar y dice la Biblia que Él puede levantar de las piedras quien predique. Pero ¿y nosotros? ¿Y los Ananías? Ananías no se menciona mucho en la Biblia. Pobre hombre, ¿verdad? Pero Ananías fue clave en la vida de Pablo. Pedro, si no hubiera respondido, yo hubiera seguido con su mentalidad de yo soy mejor que ellos, yo no me voy a juntar con los inmundos. Yo le dije que le iba a poner una carga. Le iba a decir dos cosas: que usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted puede decir, oye, pero ¿y para mí? ¿Y no vas a predicar algo para mí? Pues ¿qué le estoy diciendo? Que usted es un hijo de Dios. Piensa en esto. Le voy a decir el evangelio en frases sencillas de 2018. Jesús es pobre, tal como Él es, yo soy. Jesús es. A mí me encantó lo que dijo el hermano. Dios no tiene dinero. Me encantó lo que dijo, que ya parece que el ángel va a venir y te va a dar unos billetes. Dios no tiene dinero. Dios tiene calles de oro y tiene puertas de cristal, tiene piedras ónice y tiene piedras preciosas como fundamento. Dios no tiene dinero. Dice la Biblia en Deuteronomio 8:2 que Él nos dio el poder de hacer riquezas. El evangelio es este: ¿usted es pobre o es rico? Pues no se nota. Es la cosa, no se nota, pero somos ricos. Y es necesario que seamos diligentes, que apliquemos la palabra, que trabajemos y tenemos el poder para hacer riquezas. El evangelio, en pocas palabras: ¿quién está enfermo? Ok, si alguien está enfermo, usted no es enfermo. Está enfermo, pero su identidad no es de enfermo. Pregunta: ¿Jesús está enfermo? Jesús está vivo. Jesús vive. Usted es como Jesús. Y la enfermedad se está yendo ahorita mismo. La enfermedad se está yendo. En el momento que la manifestación de los hijos de Dios se activa, la pobreza se va. Se va la enfermedad, se va la escasez. ¿Jesús está deprimido? Usted tampoco está deprimida. La depresión no es parte de su vida. Hermanos, el evangelio en resumen es este: tal como Jesús, yo soy. Dejemos de estar tan ensimismados, de estar pensando nada más en yo y después yo. Dios bendíceme, Dios dame, hermano. Dios no va a volver a hacer lo que ya hizo. Jesús ya vino a darnos la redención. La palabra salvación significa sozo, y la palabra sozo incluye sanidad, libertad, prosperidad, felicidad, plenitud. Usted no fue salvo nada más por decir soy cristiano. Usted recibió todo ese paquete en la salvación. Si se lo va a dar, déselo bien. Él es digno de la gloria, de esa salvación. Nada más que nos quedamos en esa parte de la película. Nada más vemos la introducción de la película donde nada más somos salvos. Y significa que soy salvo para meterme a la iglesia y venir los domingos de vez en cuando y como que oro y como que ofrendo. No, el cristiano fue salvo para disfrutar la vida zoe de Dios. La vida zoe de Dios es la palabra griega para la palabra de vida. La palabra, cuando dice vida en abundancia, está la palabra zoe. Y la palabra zoe es la vida como la de Dios. El ladrón viene para matar, para robar y para destruir. Pero Jesús dijo: yo vine para dar vida zoe como la de Dios en abundancia. Usted no tiene por qué ser pobre. Usted no tiene por qué estar enfermo. Si alguien sentía un dolor, empieza a tocarse, hermanos. Ya no tiene dolor. Pruébelo. Si tenía un dolor en alguna parte de su cuerpo, chéquese. Ya no hay dolor. Y lo digo con seguridad porque cuando se predica la palabra, cuando Jesús es exaltado, sus enemigos huyen. Cuando se levanta Dios en medio de la congregación, los enemigos tienen que huir. Entonces tome su identidad de hijo de Dios. El hijo de Dios
tiene la salvación, tiene el sozo, es sano, es libre, es próspero, le va bien en el trabajo, lo que emprende tiene éxito. El Hijo de Dios, donde se para, puede llegar y le van a poner la oficina y le van a dar el carro, y no tiene que estar haciéndolo como el ejemplo de mi amigo. No tiene que rogarle: papito, ¿me puedes dar? Oh, Señor, ¿puedes mirarme? ¿Me puedes bendecir? No, el hijo va y toma. Qué ridículo sería que mi hija me dije, y así oramos nosotros. Imagínense que usted ora de esta manera: oh, papá, buenos días en esta mañana. Tú, papá, grande y glorioso, papá César, muchas gracias por todo lo que me das. Señor, papá, ¿será que tú me puedas comprar un cereal y un vaso de leche? Papá, ¿será posible que en tu misericordia tú te mires en mí y me compres un helado? Qué ridículo. Yo si mi hija me hace eso, yo diría: ay, mi amor, está loca esta, ya está loca, o sea, ¿qué onda con eso? ¿Qué hace mi hija? Ni me pide. Va al refri: papá, no hay cereal, no hay leche. Ok. O sea, papá va a comprar, papá va a suplir, papá va a dar, sin pedirme nada. Ella sabe que su papá le suple. No me está entendiendo. Mi hija no tiene que orar largas oraciones como la que usted y yo pensamos que tenemos que hacer. Mi hija, por ser hija, sabe que se merece la comida que le doy. No me tiene que rogar por ropa, no me tiene que rogar por comida. Qué mal papá, me pueden echar al DIF si fue ese papá. Si yo, siendo malo, busco darle buenas dádivas a mis hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial me va a dar todo lo que yo necesito? No me está creyendo esto. Usted es un hijo y una hija de Dios. Usted no tiene que rogar por la bendición. Entonces no tengo que orar. Sí, hermano, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero Santiago dice: no recibes porque no pides. Y cuando pides, no lo sabes hacer. Dejemos de estar queriendo manipular a Dios. Muchas veces le queremos hacer manita de puerco a Dios. Señor, yo ya oré, ya ayuné, ahora tú bendíceme. Qué relación tan mala. Iba a decir otra cosa, pero qué mala relación. Si mi hija me hiciera así, si me manipulara, yo sentiría feo. Anoche yo estaba orando al Señor, y con esto quiero terminar. Yo decía al Señor, aparte de esta palabra que yo quería compartir con ustedes, yo le dije al Señor: dime algo que tengo que decirle a la iglesia Nueva Creación. El pastor me dio la confianza. Pastor, gracias. Y el pastor dijo que compartían una palabra, y yo quise compartir esta palabra, pero anoche yo le dije al Señor, de verdad, y se lo compartí a mi esposa, le dije: soy bien sincero, dime qué quieres que le diga a la iglesia Nueva Creación. Y esta palabra es para muchos aquí. A lo mejor para algunos no lo sé, pero en general para la iglesia Nueva Creación el Señor me dijo esto. Yo le decía al Señor: ¿cómo te puedo impresionar? Yo sinceramente le dije: Señor, ¿qué puedo hacer para impresionarte? ¿Qué puedo hacer yo para agradarte? Y me respondió el Señor y me dijo: ¿qué hacen tus hijos para agradarte? ¿Qué hacen tus hijos para impresionarte? Y yo le dije: me abrazan, me besan y me dicen que me aman. Papás, ustedes me entienden. ¿Qué sienten? Ustedes impresionan, ¿no? Si tu hijo llega y te dice: papá, te amo, y te abraza. Y yo le dije al Señor, ya estaba chillando como niñita. Le dije al Señor: pues me abrazan y me besan y me dicen que me aman. Y el Señor me dice: pues haz lo mismo. Iglesia Nueva Creación, haga eso con el Señor. Tome su identidad de hijo y de hija. Tome su identidad de hijo y de hija. Usted no es esclavo. Usted no es siervo. Usted no es un servidor. Usted no es un obrero. Cuando el hijo pródigo regresó y le dijo, por todo lo que había hecho el hijo pródigo, le dice al padre: ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus empleados. Y el padre le dice: no inventes,
tú nunca has dejado de ser mi hijo. Le dijo: traigan el mejor vestido, traigan el anillo, porque mi hijo que estaba muerto está vivo. No importa los errores que hayas cometido, no importa las cosas que hayas hecho, nunca has dejado de ser hijo. Otra vez, porque no me creyeron, mejor de este lado. Nunca has dejado de ser hijo. Nunca. Pero es que tú no sabes lo que he hecho, y no me importa lo que hayas hecho. Y si a mí no me importa, al Señor menos. Porque el Señor, cuando te ve como Jesús, tal como Él es. Cuando Jesús viene y se acerca, cuando el Señor viene y se acerca y te hueles a Jesús. Cuando el Señor viene y te ve cubierto por su sangre preciosa. Cuando el Señor viene y te escucha, dice: ah, este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Ese es usted. La palabra que el Señor me decía para la iglesia, y para mí, para la iglesia, era esta: si usted quiere impresionar a su papá, si usted quiere agradar a su papá, solamente abrácelo. Dice la palabra de Dios: venid confiadamente al trono de su gracia. ¿Cómo voy a venir confiadamente si estoy esperando que mi hijo me dé un garrotazo, que mi papá me dé un garrotazo? Pero su papá no es así. Su papá está esperando como aquel papá del hijo pródigo. Qué curioso que el papá del hijo pródigo estaba esperándolo todos los días, que hasta que se le ocurrió al hijo regresar, ahí estaba el papá. Nunca dejó de ser papá de él, y él nunca dejó de ser hijo. Tal como él es usted, hermana. Y no me importa la edad que usted tenga, si es de 5, de 10, de 20, de 30, de 60, de 100 años. Usted es hijo e hija, y usted es merecedora de lo que Dios le ha dado, lo que Jesús tiene. Dice la palabra de Dios que somos coherederos con Jesús. En el libro de Romanos 8, somos coherederos, no somos siervos. ¿Alguien aquí cree que es hijo? ¿Alguien aquí cree que es hija? Y es que mis problemas, hermano, si tú tienes al dueño del oro y de la plata, si tú tienes al Padre de potestad, ¿qué te falta? Creértela. Y me vas a decir: ¿a poco tú eres millonario? No se trata de cuánto dinero tienes, se trata de cuánto dinero das. Por cierto, la prosperidad está mal interpretada. Hemos traído el sistema del mundo a la iglesia y pensamos que la prosperidad es cuánto dinero tienes, qué carro tienes, qué zapatos trae la hermana hoy. La prosperidad verdadera es cuánto das. No, perdón, pero no me creyó. Dice la Biblia que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Vea aquí, no sé por qué voy a decir esto, es agua chida de rebote. Da semilla al que siembra y pan al que come. Si yo vengo con el pastor Manuel y yo le doy una semilla, ¿por qué se la doy a él? Porque es un hijo de Dios, y porque es un sembrador. Ya quedó el tema muy bien, hijo de Dios. Pero dice Dios que Él da semilla al que siembra, perdón, hermano Ricardo, y da pan al que come. Dios es un dador, siempre da, pero le da semilla al que siembra y le da pan al que come. Porque el que siembra sabe qué hacer con la semilla: sembrarla, y va a tener, y va a tener, y va a tener, y se va a multiplicar. El que le da pan, ¿puede sembrar el pan? ¿Dónde va a terminar el pan? ¿Y después dónde va a terminar? No se imaginen. Dios es un dador, y esta palabra es una semilla. Esta predicación, este mensaje, o como lo quiera llamar, es una semilla. ¿Qué va a hacer con ella? ¿Qué va a hacer con el dinero que el Señor le da? Ya me agarré muy bien. La prosperidad se mide por cuánto das, no por cuánto retienes. Deje de estar pensando como el mundo. Romanos 12:2 dice: transfórmense por medio de la renovación
de vuestro entendimiento. El evangelio básico 1.0 es: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios es bueno, el diablo es malo. Así de sencillo. Póngase de pie conmigo, hermanos.